Estamos de regreso, lo invitábamos a Carlos Rosángel que se quede un ratito más para hablar de diferentes temas. Bueno, bienvenido a Santa Rosa una vez más, Carlos. Me contabas que ya había estado en otras oportunidades. Sí, sí. Bueno, y es interesante charlar con vos de lo que está pasando hoy en general con las instituciones, me parece, no solo con la justicia, ¿no? En la República Argentina, donde me parece va a ser muy difícil luego poder recuperar la confianza, si se quiere, de la ciudadanía, luego de estas asociaciones ilícitas que se están investigando, de estas asociaciones para perseguir a un determinado sector político. Sí, es difícil, es más fácil destruir, que es lo que estamos padeciendo hace más de 3 años. Y yo estoy convencido que el desafío más grande no es la economía, es difícil la economía, pero el desafío más grande es el que vos mencionás, es cómo recomponer las instituciones, como ha sucedido en la dictadura, que hay una degradación muy fuerte, que forma parte del proyecto actual. O sea, el proyecto actual implica una degradación institucional muy fuerte, empezando por la justicia. Sí. O sea, no es casual, no es accidental, son planes elaborados. Yo denuncié el plan del presidente, lo denuncié al presidente por esto, en Dolores. Sí. Y al ministro de Justicia. Y Garabano recusó la causa y me denunció a mí. Es decir... porque es muy grave para el que por ahí no entiende o no sabe la denuncia, Carlos, que usted realizó. Denunció persecución. Usted renunció a su cargo como juez luego de haber sido invitado, si se quiere, ¿no?, por Garabano a apartarse. Claro, yo renuncié en el año 2016. Sí. En ese momento había sido presionado expresamente, primero por un medio de comunicación que específicamente trabajaba para esto, que mostró 3 fotos de jueces, 3 muñecos, de jueces que iban a ser echados por el presidente de la Nación, por decisión del presidente de la Nación. O sea, ese fue el primer avance muy fuerte de este gobierno. Más allá de las anécdotas, yo termino renunciando, estaban decididos a echarme, pero lo interesante es que yo antes de renunciar denuncio penalmente esta operación, en aquel momento, en el año 2016, que no prosperó, pero que está registrada por supuesto. Pasan los años y el episodio más significativo es que en la causa de Dolores, la abogada de Fariña declara bajo juramento que ha tenido una reunión con el ministro de Justicia Garabano y Fariña, donde Fariña planteó 2 cosas básicamente. Una, que no estaba conforme con la vivienda que le daban, es decir, dentro del programa de protección de testigos, la vivienda. Y la segunda era respecto de mi persona, porque él no quería que yo lo juzgue. Yo estaba presidiendo el tribunal donde él estaba procesado. Y el ministro le contestó sobre la vivienda que no se haga problema, que se la iban a cambiar, cosa que hicieron. Y respecto de mí le contestó que tampoco se haga problema, que me iban a echar. Bien. Esta información aparece, recordemos, en el contexto de que la abogada viene y dice Fariña estuvo guionado, aparece en los mails, aparece el guión que luego textualmente, palabra a palabra, Fariña llevó a la justicia. Sí, es un caso inédito, nunca visto. Ahí es donde yo me entero de esta reunión, que por supuesto desconocía, y ahí es donde yo lo denuncio al ministro. Luego amplío al presidente, porque esto forma parte de un plan. No soy yo ni mucho menos el destinatario único. Acá estamos hablando de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, de una cantidad de jueces y fiscales que fueron perseguidos, algunos fueron echados, otros lograron renunciar, como en mi caso. Jueces que le han hecho inteligencia, jueces como Carzoglio, que lo querían obligar a meter preso a Hugo Moyano, a Pablo Moyano. Le han entregado de los servicios de inteligencia el texto de lo que tenía que poner para meter preso a un ciudadano, ¿no?, a Pablo Moyano. Son circunstancias que solamente se viven en... A ver, ¿por qué no hay una reacción, o es mi sensación, ¿no? Digo, me parece que como que se naturaliza la situación, ¿no? Estas denuncias tan graves, esto que estás contando que es tan grave, y quizás la falta de una respuesta también por parte de la justicia o del sector político, es como que pasó. Yo dividiría, el tema justicia tiene un componente muy, muy grande de diletantes. Es decir, no son ni los corruptos absolutos, que los hay y muchos, no son los buenos, que los hay y muchos, sino que es un sector muy grande que está en el medio, que yo los llamo diletantes porque es como que van navegando de acuerdo a lo que conviene. Fíjate que en la historia de los golpes de Estado, ningún gobierno dictatorial necesitó cambiar el Poder Judicial. No es un dato menor.
De modo que hay una afinidad ideológica inicial, en otros casos hay complicidad y en otros casos hay permisividad, es decir, están mirando para el otro lado, lo cual es muy preocupante. Muy preocupante porque no puede ser que miles de jueces, recién ahora hubo una reacción, yo unos días antes lo había planteado en un programa de televisión, en ADN había dicho que lo que a mí más me asustaba era el silencio de la gente del Poder Judicial. Bueno, ahora la Corte Suprema ha sacado una acordada en donde les recuerda, sí, un poco tarde, ¿no? Quizás no, pero pocos días después fue el presidente de la Suprema Corte también, de la provincia de Buenos Aires, de Lázari, que fue muy claro, muy explícito, se le vinieron encima y afortunadamente hay gente del propio Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que sale a respaldar. Claro. Es decir, esto es lo que está faltando. Eso de parte del Poder Judicial. De parte de la población es completamente entendible porque esta gente, esto lo ha dicho Zaffaroni 2 años atrás, utilizan los 11 principios de Goebbels, del nazismo, para manejar la comunicación. Entonces, no es una cuestión menor, están utilizando una tecnología de comunicación nada menos que del nazismo, que lo que hace, entre otras cosas, como regla, tiene la reiteración de la mentira. ¿Es posible pensar también cierta, distancia entre lo que son los sectores populares y la justicia? Digo, habitualmente es muy difícil hablar con integrantes del sector de la justicia, o me parece que mantienen así como una distancia, no con los medios de comunicación, pero sí se quiere con la gente. Puede ser que haya así como un distanciamiento y por eso también le cuesta más por ahí al ciudadano hacerse de esos temas o tomar postura o interesarse. Sí, eso es así. La justicia, por definición y desde su fundación, fue creada con un criterio absolutamente aristocrático, de distancia, de minoría, y eso la caracteriza y eso la hace completamente conservadora, en muchos casos además reaccionaria. Por eso no ha sido necesario cambiar el Poder Judicial durante la dictadura. Volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando con los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura? Se están llevando adelante cada vez menos juicios, ¿no? Vienen con mucha lentitud, hay dificultades para conformar los tribunales, es lo que explican, pero lo cierto es que el tiempo pasa y vamos perdiendo voces y posibilidades de sentar en los banquillos a los acusados. Eso era esperable. El régimen actual está compuesto por personas que tienen una identificación muy fuerte con la época de la dictadura. De hecho, desde el punto de vista económico es absolutamente similar. Ha cambiado algo generacional, pero la idea económica es la misma. Y esos compromisos que ellos mismos tienen con gente vinculada a la dictadura se traducen en lo que vos estás diciendo. Es decir, la lentitud en los juicios, el aumento de las prisiones domiciliarias, sobre 900 personas procesadas y condenadas, hay 600 que están en la casa, de modo que evidentemente hay un cambio muy fuerte que era esperado, como yo te decía, porque hay un compromiso de frenar este proceso que no le interesa a este gobierno, evidentemente, y a muchos jueces tampoco. Carlos, ¿le preocupa el tema de las elecciones y todas estas dudas que se están generando por el cambio en las reglas del juego, el ingreso de esta empresa que se llama Smartmatic, las fallas que hubo en las pruebas que se fueron haciendo? Digo, porque si hablamos de opacar las instituciones y los procesos democráticos, es muy grave que haya tanta duda y que se hagan las pruebas a días, a semanas de que se lleve a cabo un proceso de elecciones. Yo creo que es legítimo dudar porque estamos ante un régimen que no tiene ningún tipo de parámetro ético. Esto es así, la verdad es así, es un grupo de amorales que por eso han podido llevar adelante persecuciones de opositores, han encarcelado opositores, eso no lo podemos dejar de ver, porque quien es capaz de hacer ese tipo de cosas no puede vacilar en cometer un fraude si puede hacerlo. Y hay muchas otras formas de fraude que no son solo de esa naturaleza. Engañar permanentemente en una campaña es fraude. O sea, decir vamos a seguir bajando la inflación, como ha dicho el presidente de la Nación, en el momento en que está subiendo, es dar una información a través de medios hegemónicos que controlan el 95% de la información y que lo que están haciendo es generar información que convence. Y esto tampoco es bueno para la sociedad. Más allá de todo eso, yo tengo la absoluta convicción que este régimen se va a cambiar. Pero estoy convencido, hay razones poderosísimas, entre ellas que si ya había una base muy fuerte de oposición
en las últimas elecciones, por el año 2015 presidenciales, esa base aumentó, a mi entender, claramente por la cantidad de gente que ha sido perjudicada expresamente. Estamos hablando jubilados, estamos hablando chicos, adolescentes, que no se los puede engañar tan fácil, tienen un conocimiento intuitivo muy distinto. Claro. ¿Es artilugio de campaña el tema de la baja en la edad de punibilidad, el tema del servicio cívico voluntario, o verdaderamente este gobierno piensa avanzar en ese sentido? Las dos cosas, piensan avanzar y son estrategias que obedecen a una ideología, todo es ideológico, por supuesto. Entonces estamos en un gobierno cuya ideología es completamente represiva. La actitud frente al homicidio de Rafael Nahuel por la espalda, de Chocobar matando por la espalda, con una imagen que hemos visto en todo el país, y el presidente lo felicita en la Casa de Gobierno. Es decir, es uno de los, me parece a mí, de las escenas emblemáticas más trágicas que vivimos en este régimen, es esa, es convalidar la muerte por la espalda. Carlos, gracias por estar acá, No, que tengas buena estadía en Santa Rosa. Gracias. Nosotros hacemos una pausa más, enseguida vamos a hablar con Luis Usuero de lo que está pasando con la caída estrepitosa en el consumo de energía eléctrica. Ya venimos.